Se suponía que no debía ver las fotos. Así son los secretos ahora. Alguien siempre se olvida de recortarte del chat grupal. Mi prima publicó 17 fotos antes de darse cuenta de que yo seguía en la conversación. Globos, un pastel personalizado de 3 pisos con el nombre de mi hermana escrito en fondant dorado. Mis padres radiantes como si acabaran de ganar un premio a la mejor familia del mundo. 50 personas apiñadas en nuestro patio trasero, un DJ, un fotomatón, un brindis con champán, todo por mi hermana. Y yo no estaba allí, ni siquiera estaba invitada. Recorrí cada imagen con el volumen apagado. Sentada en el suelo de mi apartamento a las 11 de la noche, todavía con mi ropa de trabajo. Hice zoom en la cara de mi madre, buscando incluso un atisbo de culpa a nada, solo pura alegría. Mi padre tenía el brazo alrededor de mi hermana en medio de una risa, como nunca me miraba. El pie de foto decía Ann, sorprendiendo a nuestra chica favorita. No tenía ni idea. Yo era la que no tenía ni idea. Fui yo la borrada. Tienes que entender algo. Esto no fue un error. Mis padres no se olvidaron de mí. Vivía a 22 minutos de distancia. Hablé con mi madre 3 días antes de la fiesta. Me preguntó por mi trabajo. Me dijo que mi hermana estaba estresada con los exámenes finales. Y dijo, estamos manteniendo las cosas en secreto por aquí. Me miró a los ojos, bueno, a través del teléfono, y ocultó deliberadamente todo un evento. Una gran fiesta sorpresa para el cumpleaños número 21 de mi hermana pequeña. Y yo era la única hermana. No enviaron un mensaje de texto de último minuto. No fingieron que hubo una confusión. Simplemente actuaron como si yo no existiera. Aún así, envié un regalo. Sé lo patético que suena, pero estaba desesperada por demostrar que seguía siendo parte de esta familia. Gasté $200 en un collar de oro que ella había fijado en su tablero de regalos soñados. Lo envolví yo misma. Elegí una tarjeta con flores de acuarela y escribí el mensaje más amable que pude sacar del vacío que hay dentro de mí. Para la hermana que ilumina cada habitación, te mereces el mundo. Con todo mi amor, por siempre y para siempre. Lo firmé con mi nombre, pegué mis labios al sobre y lo envié por correo a la mañana siguiente. Nadie llamó para dar las gracias. En cambio, mi hermana publicó una historia en Instagram abriendo el collar, etiquetando a mi madre llorando de felicidad. Naomi la subtituló a mamá y papá me entienden tan bien. Dejó que se llevaran el crédito por mi regalo. Y yo lo permití. Durante 3 semanas, estuve en una espiral. Todos los recuerdos de la infancia resurgieron como un torrente. Recordé cuando tenía 12 años y escuché a mis padres hablar sobre un baile de padre e hija para la escuela de mi hermana. No hubo ningún evento para mí. Me dijeron que fuera madura y entendiera que mi hermana necesitaba más apoyo. Recordé mi cumpleaños número 17, cuando recibí un pastel de supermercado y una tarjeta firmada con la letra apresurada de mi padre, mientras que mi hermana recibió una limusina alquilada y un bolso de diseñador para su cumpleaños número 16. El patrón era tan obvio que me sentí estúpida por haber fingido alguna vez que no existía. Yo era la idea de último momento. Elsa, aquella a la que amaban lo suficiente como para mantenerla fuera del encuadre, nunca en él. Pero esta fiesta fue la confirmación. No solo la favorecían a ella, sino que estaban construyendo activamente una vida que no me incluía. Me estaban borrando en vida. Y el silencio era el objetivo. Y entonces llamó mi abuela. Era jueves por la tarde, y casi no contesté. Mi abuela y yo nunca fuimos particularmente cercanas. Era la madre de mi madre, y siempre había sido reservada, vigilante. Hablaba con cuidado, nunca con emoción, nunca con calidez. Pero cuando vi su número, algo se me encogió en las entrañas. Contesté, y su voz era extraña. No frágil en cortante como una cuchilla envuelta en tela. Ven a visitarme, dijo, sola. Y no se lo digas a tu madre. Pregunté, ¿por qué? Repitió las palabras más despacio. Sola. No se lo digas a nadie. Mañana por la mañana. Eso fue todo. Ann colgó. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, con el corazón latiéndome con fuerza. No tenía ni idea de lo que se avecinaba, pero la urgencia en su tono me decía que no era una invitación cualquiera. Era una intervención.
de esas que cambian el rumbo de tu vida por completo. No dormí esa noche. Repasé mentalmente todos los escenarios posibles, pero mi imaginación fue inútil. No dejaba de pensar en la fiesta, en las fotos, en el collar. Todo estaba conectado. Tenía que estarlo. A la mañana siguiente, conduje hasta su casa, un pequeño bungalow de ladrillo donde había vivido durante 40 años. Las cortinas estaban corridas. La calle estaba demasiado silenciosa. Aparqué y subí por el sendero, mis sandalias resonando en el cemento, y antes de que pudiera llamar, abrió la puerta. Esta vez, me miró de forma diferente, como si me viera por primera vez, o como si estuviera a punto de presenciar algo que temía profundamente. Me agarró la muñeca, no la mano, y me arrastró adentro. Apenas había entrado al pasillo cuando oí el clic de la cerradura. Elsra. Luego, la cadena. Nosens. Se me cortó la respiración. No había peligro físico, pero el sonido de la cerradura resonó como una advertencia. Mi abuela pasó junto a mí y entró en la sala sin decir palabra. Y la seguí porque ¿qué más podía hacer? La habitación olía a papel viejo y té. Se sentó en una silla de respaldo alto y me indicó que me sentara frente a ella. Me dejé caer en el borde del sofá. Me temblaban las manos. Lo que dijo a continuación me dejó sin aliento. Tus padres no son quienes crees que son. Hizo una pausa, dejando la frase suspendida como un veredicto. Y esa fiesta no fue solo una celebración, fue una tapadera, una celebración de algo que están a punto de hacer que te destruirá. Y tengo la prueba. No podía hablar. Abrí la boca, pero no salió ninguna palabra. Metió la mano en el cajón de la mesita auxiliar y sacó un grueso sobre de papel manila, desgastado por los bordes, con fechas que se remontaban a 15 años atrás. Tu abuelo te dejó todo, dijo. Un fideicomiso, la propiedad, las inversiones, todos los bienes que esa rama de la familia había acumulado. Se suponía que sería tuyo cuando cumplieras 25. Eso es el año que viene. Dio un golpecito al sobre. Pero tus padres han estado presentando documentos en secreto para transferirlo todo a tu hermana. Han estado falsificando firmas, inventando razones, pintándote como mentalmente inestable, distanciada, abandonada. Necesitaban justificar su exclusión total, así que organizaron la fiesta como el anuncio final de la familia. En 2 semanas se reunirán con un juez para finalizar la petición. Y tú nunca te habrías enterado. La habitación dio vueltas. Lost photos, la exclusión deliberada. El regalo que envié como una tonta, mientras ya me estaban borrando de la existencia. Los ojos de mi abuela no vacilaron. He estado reuniendo pruebas durante meses. Cada declaración falsa, cada documento falsificado, cada correo electrónico donde tu madre le dice al abogado que eres inaccesible y hostil. Todo está aquí. Ann deslizó el sobre por la mesa hacia mí. No sabía si debía contártelo. Pero luego vi esas fotos de la fiesta en internet y me di cuenta de que no solo la estaban celebrando a ella, te estaban hundiendo. Miré fijamente el sobre, con la sangre helada. Esto no era una familia. Esto era una conspiración. Y todo lo que creía saber sobre mi vida era mentira. El sobre estaba entre nosotros como una bomba. Lo tomé, con los dedos entumecidos, y saqué el primer documento. Una declaración jurada de mi madre, fechada hace 8 meses, en la que afirmaba que yo tenía graves problemas de comportamiento y que me negaba a tener contacto con la familia. A continuación, una cadena de correos electrónicos con su abogado, donde mi padre escribió: Ann, solo necesitamos hacer que parezca inaccesible. El juez no indagará a fondo si la documentación es coherente. Se me revolvió el estómago. Página tras página de mentiras cuidadosamente elaborada. Firmas falsificadas que supuestamente eran mías. Una evaluación psicológica falsa. Una cronología inventada de mi distanciamiento. Pero lo que vi a continuación fue el detalle que me quebró para siempre. Había un resumen de la petición final y, al pie, una nota escrita a mano por el abogado. El cliente tiene la intención de transferir la totalidad de su patrimonio a su hija menor. Se ha programado un evento de celebración para conmemorar la resolución exitosa. Evento de celebración. La fiesta no tenía nada que ver con el cumpleaños de mi hermana. El pastel, los globos, los 50 invitados,
Era una vuelta de honor. Brindaban por el día en que finalmente me habían borrado legal y financieramente, y yo les había enviado un regalo para felicitarlos. Mi abuela no se movió, me dejó sentada en silencio, ahogándome en lo que acababa de descubrir. Entonces Joe no crié a mi hija para que fuera una ladrona, pero se convirtió en una de todos modos. Y no dejaré que destruya el último deseo de mi esposo. Ella explicó que mi abuelo, antes de morir, había visto lo que estaba pasando, el favoritismo, la crueldad. Cambió su testamento en secreto, pasando por alto a mi madre y bloqueando la herencia directamente para mí, para ser liberada cuando cumpliera 25 años. Pero mis padres habían estado conspirando durante años para deshacerlo. Solo necesitaban que pareciera loca y desaparecida el tiempo suficiente para que un juez firmara, y yo nunca lo habría sabido. No Lori, no Great. Algo dentro de mí se apagó como una luz. Miré a mi abuela y le hice una pregunta. ¿Qué podemos hacer? Ella sonrió, no una sonrisa cálida, sino la sonrisa de una mujer que había estado esperando este momento toda su vida. Todo, dijo. Esa noche llamé a mi madre. Mantuve la voz firme. Le pregunté si podíamos cenar pronto. Ella dudó y dijo, quizás el mes que viene, cariño. Es que ahora mismo estoy muy ocupada. La misma excusa de siempre. Insistí un poco. Tobin, parecías tan feliz en la fiesta. Hubo un micro silencio que solía confundir con desinterés. Ahora lo entendí por lo que era un cálculo. Sí, fue encantador. Ojalá hubieras podido estar allí. Fue algo de último momento, ¿sabes? Mentira tras mentira, tan fluida que casi admiré la actuación. Me despedí, colgué y abrí mi computadora portátil. Las siguientes 2 semanas fueron un borrón de precisión. Mi abuela, a quien siempre había visto como una anciana tranquila, resultó ser una taquígrafa judicial jubilada, con profundas conexiones en el sistema de derecho familiar. Sabía qué juez estaba asignado a la audiencia, conocía al secretario que procesó los documentos fraudulentos y sabía exactamente cómo presentar una moción de emergencia para intervenir. Contratamos a un perito forense en documentos que confirmó que las firmas eran falsificadas. Recopilamos todas las declaraciones contradictorias que mis padres habían hecho a otros familiares sobre por qué estaba ausente. Mi abuela grabó una llamada telefónica con mi madre, durante la cual mi madre mencionó casualmente: solo necesitamos que firmen esto la semana que viene y listo. Creía que se refería a la matriculación de un coche. En realidad, estaba confesando un fraude. La mañana de la vista, me quedé fuera del juzgado con un vestido azul marino que me había comprado mi abuela. Me cogió del brazo y me dijo: entra ahí, como si ya tuvieras todo, porque lo tienes. Entré en la sala y la expresión en los rostros de mis padres es algo que recordaré toda la vida. Mi madre palideció. Mi padre incluso retrocedió. Mi hermana, que había estado sonriendo, se quedó paralizada con la boca abierta. No tenían ni idea de que yo lo sabía. Pensaban que era un trámite rutinario. La jueza, una mujer mayo, de mirada penetrante, levantó la vista del expediente y dijo: tenemos una nueva moción que tratar. Señorita, por favor, pase al frente. Al principio, no dije nada. Mi abogada, una mujer que mi abuela había elegido personalmente, le entregó a la jueza la carpeta que habíamos reunido. Los documentos falsificados, los correos electrónicos, la llamada grabada. La jueza leyó durante 10 minutos en absoluto silencio. Cuando finalmente alzó la vista, su voz era gélida. Señor y señora Callahan, saben que presentar pruebas falsificadas en mi sala es un delito grave, ¿correcto? Mi madre empezó a tartamudear. Esto es un malentendido. Ha estado inestable. La jueza la interrumpió. Tengo aquí un análisis forense de escritura. Tengo grabaciones de confesiones de intención y tengo a su propia madre sentada en la última fila, preparada para testificar en su contra. Mis padres se giraron. Mi abuela levantó una mano en un leve saludo y la sala pareció tambalearse. Lo que sucedió después fue una cascada que no pude detener ni aunque hubiera querido. La jueza no solo denegó su petición, remitió el caso al fiscal de distrito
para una investigación criminal por fraude, perjurio y abuso financiero de ancianos, ya que habían explotado la herencia de mi abuelo mientras mi abuela aún vivía. El tribunal congeló inmediatamente todos los bienes en disputa. Mis padres fueron escoltados fuera del edificio por un alguacil. No fueron arrestados en el acto, pero sí se les advirtió claramente que estaban bajo investigación. La noticia se extendió más rápido de lo que jamás imaginé. Mi prima, quien había publicado las fotos de la fiesta, fue la primera en llamar, histérica. Nos dijeron que habías abandonado a la familia. Dijeron que eras peligroso. La DJ, no LA Console. En una semana, mi padre fue suspendido de su empresa mientras se llevaba a cabo la investigación. El círculo social de mi madre, las mismas mujeres que habían asistido a esa fiesta, comenzó a distanciarse. Las fotos de esa noche se convirtieron en evidencia, no en recuerdos. Mi hermana, la hija predilecta, perdió el auto que le habían comprado con fondos de la herencia que legalmente no les pertenecían. Me envió un mensaje de texto, no una disculpa, sino una exigencia. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Nunca low hair. Las consecuencias legales fueron brutales. Mis padres fueron acusados formalmente 8 semanas después. El acuerdo de culpabilidad exigía la restitución total, antecedentes penales y la pérdida permanente de cualquier derecho a la herencia de mi abuelo. Mi abuela recuperó el control de la propiedad y la puso en un fideicomiso blindado que ahora administro yo. Mis padres se vieron obligados a vender su casa para cubrir los gastos legales. Mi hermana tuvo que abandonar su universidad privada y mudarse con una tía lejana en otro estado, porque nadie de la zona la acogió después de que se supiera la verdad. Las personas que habían celebrado mi desaparición eran ahora las que estaban siendo eliminadas de todas las listas de invitados, de todas las reuniones familiares, de todas las tarjetas de Navidad. Perdieron sus trabajos, su reputación, su posición. Mi madre me escribió una carta pidiéndome perdón. La ley y la venganza no era algo que alimentara con ira, era simplemente la verdad que finalmente se dejaba hablar. Estuve en esa sala del tribunal y dejé que los hechos los destruyeran. Y cuando terminó, salí con mi abuela, conduje hasta su casa y comí tarta de melocotón mientras ella me contaba historias sobre mi abuelo que nunca me habían permitido escuchar.